Ok, amigos. Bueno, perdonen las molestias. Fíjense que yo tuve un tema laboral y tuve que venir por un tema de un cambio de agenda que hubo por un proyecto que estoy viendo en el Altiplano Occidental, aquí a Quetzaltenango. Entonces estoy en una capacitación y pues habíamos platicado con Vincent para ver que me pudiera cubrir, pero lamentablemente él tuvo un contratiempo personal, laboral y pues no va a poder llegar. Entonces por eso es que estamos de esta manera. Entonces espero que logren comprender. Lo que faltaba ver era pues de estos tres tópicos referentes a lo que es todo el tema o sistema relacionado a lo que es ya la parte de monitoreo, y por ende pues estas herramientas nos van proveyendo de herramientas para poder ver todo lo necesario con respecto a la administración de la red. Entonces vamos a cubrir estos tres temas y en base a ellos pues vamos a asignar un laboratorio. El laboratorio va a estar basado en NTOP, que es el laboratorio que tienen que entregar para este viernes. Entonces, primero, Airmon. ¿Qué es Airmon? Airmon, como lo menciono, pues aquí en la diapositiva es una especificación que se encuentra en un estándar y que lo que va a hacer es facilitar el monitoreo de las redes. Eventualmente lo que nosotros encontramos es que él monitorea, digamos, todo un sistema de props, se le llama, o puntos que eventualmente funcionan como agentes. Esto es similar a lo del SNMP. Entonces yo lo que tengo que tener son dispositivos que son capaces de poder correr este protocolo y que eventualmente pues en el proceso de configuración lo que yo tengo es asisten, como dice la última línea, a los que son los network administrators. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo un, digamos, software que me hace la labor de recibir Airmon, y por otro lado, pues yo en otro lado configuro la habilitación del protocolo como tal, y por ende, pues también lo que estoy haciendo es la configuración de quién es el receptor de esta información, similar a lo que se hace en un proceso, por ejemplo, de cliente-servidor. Entonces, el caso que nosotros lo hemos hecho funcionar en Universidad Galileo ha sido: nosotros hemos cambiado el firmware de los access points que se encuentran, y para monitorearlos, entonces lo que nosotros realizamos es, al cambiarle el firmware y colocarle uno de versión open source como es OpenWRT o algún otro similar, entonces estos traen dentro de un tab para el monitoreo la habilitación de Airmon, y después lo que aparece es un tab o una casilla que indica quién es el receptor, y lo que yo debo de hacer ahí es colocar esta IP. Entonces, Airmon, así es como funcionan. Aquí, como pueden ver, pues existen distintos RFCs que lo que mencionan es las versiones que se utilizan. Y lo más interesante, pues es que al final del día ustedes pueden al final encontrar muchas estadísticas de los paquetes que se encuentran en LAN o en WAN, dependiendo de dónde lo hayan instalado. Y hay muchas estadísticas con la parte de lo que es la red y la aplicación. Yo lo que les recomiendo es que ustedes vayan a esta lectura de Reddit. Es una pues parte interesante, perdón, con respecto a lo que es, aquí está la lectura que les estoy comentando, de nuevo, perdón. Entonces, esta lectura en Reddit lo que nos da es una parte para entender las diferencias que existen al final corriendo SNMP y Airmon. Estos dos pueden correr en paralelo, no hay ningún problema, y los dos nos van a brindar información distinta. La información la puedo de cierta manera configurar, que es lo que yo estoy recibiendo. Entonces sugiero que le den una lectura a toda esta parte de Airmon. Entonces es un protocolo existente ahí. Si alguno de ustedes pues ha trabajado con él, sería bueno que lo comentara con el resto de sus compañeros. Por otro lado, pues existe NTOP. ¿Y NTOP cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que funciona? Pues primero, NTOP tiene algo que se llama un packet capture. Entonces, como dice ahí, pues él va capturando todos estos paquetes, tiene una parte de toda esa configuración, tiene algo que se puede hacer como traffic recording que mencionan ahí, ¿verdad? Entonces, eventualmente puede estar graficando, y como dice al final, utiliza el PCAP file format. Para los que no ubiquen este tipo de formato en paquetes, es el paquete que eventualmente se utiliza a nivel de Wireshark, y que eventualmente pues sirve para poder después detectar todo lo que ha sucedido a través del tráfico de una red. Tiene network props, como lo ven ahí en la parte de nprop. Entonces estos son distintas configuraciones o digamos softwares que yo puedo instalar, que me están presentando ahora desde la parte de NTOP. Y tiene algo que se llama Traffic Analysis, como mencionan ahí.
¿verdad? Ustedes encuentran toda esta parte de Entop en lo que es este sitio. Ahorita lo vamos a lograr accesar y eventualmente pues entonces nosotros podemos notar que aquí ellos tienen una serie de productos. Tienen ahora hasta un GitHub porque es un proyecto que es open source, entonces yo puedo hacer una descarga de él, de una rama, y puedo eventualmente pues hacer mis modificaciones. Eso es como muy interesante en todo el desarrollo. Entonces aquí ven ustedes pues lo que les comentaba yo acerca de los distintos configuraciones. Entonces aquí es donde nosotros hablamos toda la parte de Packet Capture, perdón, toda la parte de Traffic Recording and Display que existe, toda la parte de NetFlow, que es lo que a nosotros nos interesa para el análisis de flujo, toda la parte de Traffic Analysis and Enforcement, que es la parte de Entop Next Generation. Esto es lo que vamos a ver en el laboratorio, lo que ustedes necesitan hacer. La parte de Deep Packet Inspection, esto quiere decir que estamos metiéndonos más allá de los paquetes y comprendiendo un poquito. Esto puede servir mucho, por ejemplo, cuando existen un montón de configuraciones o dispositivos donde eventualmente yo lo que necesito es ya entender, porque podrían ser algún tipo de ataque anómalo o intrusión anómalo, entonces necesito conocer un poco más de eso. Y miren que ahora pues tienen hasta algo para Denial of Service, Distributed Denial of Service, Mitigation y una VPN. Aquí en la parte de NTOP Next Generation Edge es donde les menciona toda la parte de cómo es que el dispositivo pues va a estar conectado, y con la parte de Edge, como se están dando cuenta ustedes, pues eventualmente él hace un tema de filtrado, hace un proceso donde eventualmente pues se mantienen las estadísticas de todo el tráfico que está llegando hacia mi hogar en distintas configuraciones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que realizar? ¿Y qué es lo que eventualmente pues yo los exhorto? Así es lo como va a lucir el software cuando ustedes lo tengan ya instalado. Y como se van a dar cuenta, pues ustedes pueden ver en la parte de protocolos todo lo relacionado a los protocolos que están corriendo en su red. Aquí pues nos está graficando y él nos denota que hay un alto porcentaje, miren la gráfica, de tráfico HTTP. Esto es una de las cosas que ustedes tienen que mostrar el viernes en su laboratorio corriendo. Y yo, para que esto pues sea un poquito más vivencial y ustedes lo puedan ver, sugiero que también hagan una configuración de todo este proceso y le lancen una ráfaga de paquetes de ISMP al servidor donde están corriendo Entop. Y entonces, pasados unos minutos de esa ráfaga, déjenlo unos 5 minutos, ustedes van a poder denotar el tráfico, y entonces aquí les va a aparecer como Application Protocol, algo de ISMP o similar, y van a poder ustedes ver eso. Entonces, Entop, ¿qué es lo que hace al final? Él lo que hace, como ven ustedes aquí arriba que habla, él hace un análisis de los flujos que hay en comunicación. A diferencia de SNMP ve una serie de variables que basados en las MIPS se están monitoreando. Entonces existe pues al final del día detrás de los archivos algún tema de alguna base de datos o alguna configuración donde uno tiene almacenado todos estos dispositivos, toda la información de estos dispositivos, todo lo que está sucediendo con estos dispositivos, pero yo estoy haciendo polling o estoy haciendo alguna configuración de SNMP Traps sobre estas variables, pero no analiza flujos. Entonces la diferencia de flujos, no sé si recuerdan, pero habíamos hablado de un paper anterior, del paper de AT&T, donde comentaba la necesidad de que nosotros estos flujos los estuviéramos analizando, porque los flujos ya me muestran un poco más cómo es la interacción de mis usuarios hacia el internet, cómo es la interacción de mis usuarios, o sea, hablando de usuarios a los componentes de la red. Entonces, cómo estos componentes de la red también se están conectando dentro de o sea, con mis servidores, cuál es el flujo que existe entre ellos, y eventualmente también dentro de estos usuarios, cómo es que entre ellos está habiendo algún tipo de flujo entre estos dispositivos. Miren que aquí arriba ustedes pueden ver, denotar el tráfico, paquetes, protocolos, flujos y tokers. Entonces les exhorto a que ustedes también en la parte de tokers se den cuenta, dejen corriendo esta aplicación por lo menos unas horas,
donde sí haya navegación constante por parte de ustedes y todo lo que están realizando. Visiten distintos sitios, visiten YouTube, vean Netflix, y entonces van a poder darse cuenta que cuando ustedes estén monitoreando a todos estos dispositivos, yo inclusive los exhortaría a que lo corrieran sobre su casa o sobre su oficina, si no irrumpe las políticas de seguridad en su oficina, o ustedes tienen la potestad de poder montarlo, y se van a dar cuenta lo interesante. Aquí lo más interesante es que yo logro denotar cómo es que el flujo se está compartiendo, digamos, en una red, qué son los protocolos que más existen. ¿Y por qué es importante esto? Porque al yo analizar esta parte de flujos y cómo se está cómo se está comportando mi red, me permite a mí poder al final analizar a cuáles protocolos yo les tengo que dar prioridad, en tema de los servers, a cuáles servers yo tengo que tenerlos como altamente y eficientemente activos porque están recibiendo algún tipo de interacción, digamos, estos servidores, los protocolos con los que estos servidores están funcionando. Entonces yo tengo que tener digamos, mucha prioridad sobre ellos, o configurar este tipo de cosas dentro de la red. Y por otro lado, pues también puedo denotar tráfico o protocolos que no tenía yo a la vista y que debo de comenzar a analizar y saber si en algún momento, pues con configuraciones posteriores en el firewall o todo esto, debo de bloquear. Por ejemplo, aquí en esta gráfica lo que podemos notar es que hay un fuerte tráfico que se está viendo denotado con respecto a temas de, si se dan cuenta, de Facebook, de Google y de Twitter. Y probablemente una de las políticas de seguridad que yo tenga implementada en mi red es el no acceso a redes sociales. Yo creo que está siendo bloqueado por el firewall, pero al ver los flujos me doy cuenta que pudieron pasar dos situaciones: o no está bien configuradas reglas y por eso está permitiendo el acceso, o encontraron alguna forma de poder bypassear eso algunas personas a través de mi red. Entonces esto es lo interesante de esto de flujos. Aquí, por ejemplo, esto es otra vista de Ntop. Entonces se dan cuenta en la parte de hosts, y aquí me denota los hosts. Aquí se dan cuenta que hay algunos donde denota que tienen como algún tipo de conexión hacia el internet. Eso es como lo interesante. Y después me va diciendo, por ejemplo, datos donde él, conforme digamos, hay mucha más información en la red, él va a poder denotar MAC addresses, si tienen algún otro nombre, eventualmente el consumo del ancho de banda que están teniendo. Entonces, a través de esta parte de host o de talkers, como lo vimos en la otra, yo puedo analizar y ver cuántos de estos dispositivos al final del día se están comunicando entre ellos, cuántos son los que están, digamos, proveyendo de mayor cantidad de datos hacia mi red. Y posteriormente, pues entonces puedo también denotar quiénes están hablando con quiénes. Esto me puede servir mucho a mí como para entender, por ejemplo, si hay alto tráfico entre dos computadoras. Lo que me está dando esto es un tipo de indicio que probablemente pues haya tráfico de información o de paquetes entre estos dos. Entonces puedo analizar ya por qué es que se están comunicando dos computadoras, porque hay mucha transición de paquetes entre ellos, ¿verdad? O hacia un server de alguna IP que no debería estar. Entonces denotar ese tipo de flujos, o puedo también saber en horarios, ¿verdad?, qué está sucediendo. Por otro lado, el protocolo de NetFlow que existe fue desarrollado, es un protocolo de red que fue desarrollado por Cisco, y como dice ahí, fue creado para colectar IP traffic information y monitorear la red. Entonces, eventualmente lo que yo necesito para esto, pues, es un análisis de flujo. Entonces les presenté primero Ntop, porque Ntop nos permite a nosotros correr una versión open source sobre la red. En el caso de NetFlow es algo propietario de Cisco. Por ejemplo, ya viene configurado y listo para correr en muchos routers y switches, sobre todo pues switches de capa 3 donde son administrables. Y cómo funciona, pues ahorita lo vamos a ver, pero lo que me permite a mí es ver un picture, como dice ahí, una imagen de cómo está el flujo del tráfico de la red en la cual pues se configuró y se está denotando todo este servicio. Y también puedo ver el volumen que está, digamos, sucediendo, transfiriendo. Debo de utilizar, como dice ahí, un NetFlow Collector y un Analyzer, que estos son los que al final del día, pues NetFlow es un protocolo que corre, yo lo configuro en los routers o switches, y eventualmente a través de un puerto yo lo envío hacia un dispositivo. En ese dispositivo al que lo estoy enviando es el colector y es el analizador. Entonces, después de un tiempo, todo el tráfico, todo el flujo de tráfico que existió en la red es colectado y analizado por este ente, y este ente ya me puede brindar a mí estadísticas o datos que yo necesito analizar, ¿verdad?
Pues eso es un poquito, les sugiero que esos dos links que aparecen aquí abajo en la presentación ya está subida al GES, los puedan ustedes revisar, darse cuenta de cómo funciona, cómo se interactúa, cómo eventualmente pues se configura. De hecho, pues solo es un par de líneas de comando que yo debo de hacer con respecto a esto para poderlo configurar, para que ya esté activo en routers y switches. Ahora, una parte importante es que tengo que, por otro lado, configurar este colector y analizador y pues también saber interpretar. SolarWinds, ahí les dejo el link, tiene una muy buena lectura acerca de NetFlow. Aquí hay un poquito de información de cómo, digamos, en la parte de SolarWinds funciona. Si ustedes se dan cuenta, pues hay tráfico. Aquí hay Flow Enabled Network Devices que están corriendo, hay tráfico corriendo entre ellos, pero hay Flow Data que se está enviando, como dice ahí, un SolarWinds NetFlow Traffic Analyzer Collector, y entonces este en el trasfondo está conectado a bases de datos y conjuntamente pues este es el modelo que es óptimo para el momento de estar viendo flujo de dispositivos o flujo de paquetes que está sucediendo a través de una red donde yo tengo equipo Cisco corriendo y que pues entonces ya necesito hacer ahora el análisis y la recolección de toda esta información. Aquí hay un poquito del datagrama, no voy a entrar a detalle a estos detalles porque son, digamos, solo era para que ustedes pudieran darse cuenta pues de que eventualmente puede llegar a ser granular la información. Des en cuenta, aquí está por ejemplo información del padding, de los records, de algunos fields y eventualmente pues des en cuenta cómo es que todo esto sucede. Aquí habla de un packet header, de un template de flowset, de un data flowset, de los options que yo tengo. Entonces tiene un montón de información que está recorriendo a través de la configuración de este protocolo y lo más interesante es que eventualmente pues me permite a mí ser granular en la información que encuentro en estos flujos y poder analizar y entender mejor mi red. Yo pues de NetFlow no es que tenga mayor experiencia, solo les puedo comentar que hace ratos, hace unos tal vez unos 6 años, 7 años, me recuerdo de un estudiante que yo tuve en el posgrado de seguridad igual que ustedes, que eventualmente el siguiente año se convierte en mi auxiliar y él trabajando en una transnacional me comenta sobre, nosotros ya estábamos trabajando con Entop y me comenta sobre NetFlow a nivel de Cisco, la importancia eventualmente de sus configuraciones y de todo lo que se puede lograr y como él pues eventualmente también las experiencias y best practices que después de un año pues ya tenía en cuenta y de sobre todo de la información tan vital e importante para el momento de hacer que un ancho de banda en una red pues en base a que no hubieran flujos no deseados se favorece y cómo se mejora pues la comunicación y la sensación de una mejor navegación hacia lo prioritario en la red, ¿verdad? Aquí, pues el último tema que nosotros tenemos por hablar es un tema de IDS y IPS. Yo en una de las últimas clases les comentaba un poquito acerca del primer paper que yo genero para todo el tema de mi doctorado relacionado a un IDS. Les comenté un poquito de cómo funcionaba, de cómo centralizaba la información con un collaborating IDS y todo eso. Pero en el avance que yo tengo sobre el paper y sobre mi investigación, para una segunda conferencia IEEE que yo pertenecí y que fui parte, fue en Corea del Sur, pues avanza y nos damos cuenta con mi equipo de trabajo que el Intrusion Detection System que yo tenía, recuérdense que eso es un IDS, es un dispositivo que analiza data, la captura, pero solo notifica, solo alerta. Entonces nosotros decidimos convertir nuestra opción a lo que es un IPS, que es un Intrusion Prevention System. Entonces aquí está el paper también ya se lo subí, está en la parte de material de apoyo y ustedes ahí van a poder encontrar un montón de información relacionada a todo lo que tenemos en esa parte. Aquí solo detalles que yo quiero que ustedes se den cuenta sobre el paper. Recomiendo que le den una leída al paper. En el examen final vamos a hacer alguna pregunta de los dos papers que involucran mi investigación de IDS y IPS, pero lo más importante pues es comentarles un poquito cómo es que se da todo este desarrollo. Nosotros eventualmente lo que presentamos es una técnica, aquí miren que menciona Snort, de esto les voy a hablar al final, pero Snort es otro tipo de IDS o IPS que se puede configurar y entonces la parte digamos relevante de todo este proceso es
lo que nosotros estuvimos realizando a nivel de las configuraciones que estuvimos haciendo. Eventualmente, como nosotros conformamos esta solución open source que decidimos hacer para todo el concepto es utilizando IP tables, que aquí aparece, se dan cuenta que lo menciona aquí en el paper y lo vuelvo a mencionar aquí por este otro lado. Pues la importancia, aquí está IP tables, entonces la importancia de todo esto es comentarles de que al final del día lo que nosotros hicimos en la propuesta del paper, aquí viene, perdón, aquí está la configuración, aquí está. Entonces, lo que nosotros configuramos e indicamos es la necesidad de un sistema que tuviera servidores corriendo HIPS. Estos son Host Intrusion Prevention Systems, que hubieran LANs corriendo NIPS, que son Network Intrusion Prevention Systems, y eventualmente pues un sistema donde nosotros centralizábamos todos los logs. Ya comentamos de esto, ya esto fue hecho con Syslog, ustedes ya hicieron un laboratorio donde ustedes lo que hacían al final era darse cuenta cómo centralizaban esos logs, cómo ustedes pueden modificar el formato de esos logs. Entonces aquí hacíamos un correlation y hacíamos todo un tema de centralization, entonces por eso es el nombre de SIPS que nosotros tenemos. Y entonces lo que tenía en el background era un parser de todos estos logs a tiempo real, entre comillas, digamos, porque eventualmente pues había un cierto retraso en ya toda la manipulación que se estaba teniendo de nodos. Y lo que sí es que para poder hacer consultas usamos bases de datos no relacionales, hicimos una implementación con MongoDB y sobre eso lo que estuvimos nosotros haciendo es analizando toda esta información a tiempo real, entre comillas, de nuevo, y de ahí estuvimos entonces de nuevo escribiendo a bases de datos donde nosotros ya teníamos información de lo que estaba pasando con el source IP address, como nosotros el source IP address, no importando si el atacante estando aquí detrás de la red en el internet había atacado una vez al mail server, una vez al file server, a un par de estas computadoras. Al centralizar esa información y al correlacionar esa información, nosotros nos estábamos dando cuenta que si ya eran varios brute force attacks sobre SSH que estaba haciendo una source IP address, lo bloqueábamos. Los resultados fueron increíbles. Los resultados que nosotros logramos obtener es que lográbamos ver que nosotros queríamos configuraciones donde paquetes que eventualmente, o sea, al cuarto intento que se estuviera tratando de hacer, no importando si el intento era centralizado sobre un dispositivo o direccionado sobre un dispositivo, por ejemplo, sobre este file server, o la IP estaba atacando a varios de ellos, al centralizar y correlacionar la información, pues lo bloqueaba. Ya corriendo esto sobre una simulación con el uso de todo lo que es ahora los Linux containers, nosotros usamos Docker para toda esa parte y corriendo una red donde teníamos hasta 100, digamos, en distintos nodos de ataque. Por ejemplo, configuramos como que una botnet, entonces teníamos hasta 100 bots corriendo. El incremento llegaba a ser a solo 6 o 7 paquetes como máximo, pero teniendo una ráfaga de brute force attacks, modificando la IP, entonces haciendo todo un contexto, digamos, interesante en todo lo que es cómo se da un ataque real, porque lo aprendimos del primer paper, cómo funcionaba. Entonces pues es como bien interesante lo logrado. Y como una parte interesante es que uno de los primeros achaques que yo tuve del primer paper era un tema donde había un single point of failure, porque nosotros teníamos en un principio una única configuración para lo que era la parte del repositorio, la base de datos, del application layer y de todo esto. Entonces lo interesante es que nosotros generamos, pues Mongo tiene una configuración donde yo puedo tener hasta 3 distintas configuraciones de Mongo funcionando todas sobre una master y varios slaves, y en el momento que la configuración deja de funcionar se hace un tema para que entre el primer backup a funcionar y que la data no se pierda. Y entonces es como bien interesante, aplicamos toda esa parte en la parte de base de datos con Mongo. Y por el otro lado, pues Syslog tiene unas configuraciones donde yo puedo de igual manera tener servers funcionando, haciendo un logueo, pero entendiendo que un logueo debe estar centralizado y que si se pierde la comunicación con ese server, entonces existen otros servers corriendo por detrás. Entonces teníamos toda una configuración para eso, y entonces no importando de dónde se estuviera haciendo la centralización del Syslog, pues eventualmente nosotros teníamos toda
esa configuración. Entonces, por ejemplo, aquí el análisis denota donde hay 3 distintos HIPs, que son Intrusion Prevention Systems de hosts, que están mandando información a este server. Eventualmente habría réplicas sobre los otros servers, pero ese server también estaba replicando sobre 3 instancias distintas de bases de datos de Mongo. Entonces, aquí logramos nosotros romper este concepto de single point of failure que se estaba encontrando. Aquí lo que logro denotar es cómo funcionaba todo este proceso. Por ejemplo, aquí estaba el attacker, el internet, los distintos nodos que se estaba haciendo. Esa era la primera configuración, entonces el atacante estaba realizando su ataque. En la segunda, después de un proceso de centralización y correlación, nosotros ya teníamos toda la data y en el momento que notificábamos lo que estaba sucediendo, eventualmente nosotros nos dábamos cuenta de que había que hacer un tema de notificación hacia varios dispositivos. Ojo que yo estoy hablando aquí que mi información de syslog estaba siendo centralizada en mi Intrusion Blocker Framework, por ejemplo, en nodos ABCD, pero en el momento que yo notifico, nodos como el E son notificados, y si el atacante que no estaba atacando al nodo E en algún momento posterior a la notificación de mi IB Framework trata de atacarlo, esta IP de este atacante ya estaba en el blacklist de este nodo E, y con IP tables, como les mencioné anteriormente, nosotros reconfigurábamos las reglas y entonces lográbamos que ya los IP tables de nodos que no habían sido atacados tuvieran un blacklist más actualizado de las posibles IPs que estaban atacando a toda la red o a todos los dispositivos que formaban parte de este conglomerado. Entonces esto es como bien interesante. Y lo otro pues es comentarles que de todo el análisis que nosotros estuvimos realizando, pues aquí viene una parte como interesante. Miren, nosotros teníamos 2 nodos que estuvimos corriendo y miren esta parte de aquí, ¿verdad? En consideración. El nodo A dice tenía 12.322 logs, donde 3.000 de ellos hablaban de false login attempts generados por 46 IPs distintas. En contraste al nodo B, el nodo B era el nodo que estaba bloqueando. Entonces, este nodo B se dan cuenta que solo tiene ahora 1902 logs. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de logs de información que, como las IPs ya fueron bloqueadas, no fue archivada esa información. Sí habían 186 failed login attempts, entonces sí hubo una disminución en la cantidad de ataques que se lograron obtener successful, digamos, en el momento de que yo sí logré llegar, detectar que estaba SSH funcionando y que era un failed login attempt. Miren que contra el nodo que no estaba siendo protegido, que era el nodo A, son 3.600 false login attempts y aquí son 186. Eso sí, miren qué interesante. La red, esto fue ya de un caso real, la red misma que estaba atacando al nodo, digamos, no bloqueado, que no tenía seguridad, solo lo atacaron 46 IPs, pero al nodo que estaba bloqueado fueron 57 IPs distintas. O sea que quiere decir que la forma de ataque, configuración y todo lo que se tenía, hubo un aumento de IPs para tratar de hacer successful login attempts. Sin embargo, solo hubieron 186 en contraste de 3.600. Entonces, el framework que nosotros diseñamos, pues, sí cumplía con el tema de mitigar este tipo de ataques en una red distribuida, que tenía pues distintos servidores para su interacción y que los ataques podían venir de distintos lados. Otra, digamos, detalle interesante es que 26 IPs fueron las que atacaron a los mismos nodos. Entonces es casi un 50% de las IPs que atacaron a los mismos. Entonces quiere decir que la red sí detectó a estos 2 nodos y los trató de atacar. Y miren algo interesante, los ataques venían en un 69% supuestamente de IPs de China. Muchas de esas IPs han de ser reales, viniendo de China, un 12% de Estados Unidos. Toda esta información la ven aquí y si no la denotan aquí en mi gráfica. Ahora, ¿por qué creemos nosotros, indagamos, que esto venía de China, la mayoría de los ataques? Entonces yo los dejo aquí 5 segundos para que ustedes piensen en posibles razones, a ver qué piensan, de por qué estos ataques venían de China en su mayoría. Y bueno, la respuesta de esto en lo que nosotros estuvimos analizando y viendo la data es porque por temas de zona horaria y diferencias. Mientras nosotros no le estamos poniendo atención a nuestro server porque no estamos trabajando en ellos, son horas para nosotros de dormir
o de madrugada son horas en China, donde la gente está despierta, entonces esa zona horaria favorece el hecho de poder atacar a los servidores y probablemente no ser nosotros detectados, ¿verdad? Eh, Aquí pues mencionamos algunos otros detalles interesantes, ¿verdad? Un average o un promedio de 3 IPs atacaban, digamos, de modo, digamos, alertante y fijo al nodo B, a diferencia pues de las otras razones. Y bueno, entonces el paper ahí les va a dar otro montón de información relevante a lo que estuvimos realizando. Entonces, esa es la información del paper que yo les quería traer a ustedes sobre lo que son IDS y IPS. Ustedes la experiencia que van a pasar, entonces es la siguiente. Aquí algunos links que les sirven. Hay dos laboratorios que ustedes tienen que terminar de hacer. El primero es que deben entregar este viernes, es NTOP. Ustedes deben de buscar, pues ya les di el sitio, deben de descargar el NTOP NG, deben de correrlo y eventualmente pues dejarlo corriendo. Sugiero que esta configuración pues la hagan, o sea, es cada uno, es individual, tengan su servidor de NTOP, si quieren pueden usar uno nuevo, completamente nuevo, desde un Ubuntu y hagan la instalación, ahí corran todo el tema de NTOP. Y lo que sí es importante es que lo dejen corriendo sobre un mismo segmento de red, por ejemplo, de su Ubuntu Desktop y de su Windows, y comiencen a navegar por distintos dispositivos, hagan una ráfaga de paquetes ISMP hacia, digamos, hacia del Windows, hacia el Ubuntu Desktop, viceversa, o si tienen otro server corriendo ahí, háganle una ráfaga de ISMPs, busquen, hay muchos paquetes que les pueden ayudar a hacer ese tipo de ráfagas de maneras más automatizadas. Hydra, por ejemplo, es uno de ellos que ustedes pueden instalar y entonces hacer toda esa ráfaga, o también usen algo como Nmap para distintos ataques y van a poder ver todo esto de los flujos. Entonces esto el día viernes junto con Vincent lo estaremos revisando y pues el viernes yo los veo en clase, voy a llegar para poder discutir algunos temas sobre todo el proyecto para que les quede claro y así lo pueden terminar de implementar en el fin de semana. Y el laboratorio número 7 es el de Snort. El de Snort lo que ustedes tienen que hacer es también bajar, buscar la mejor guía que encuentren para instalarlo. Hay distintas configuraciones. Snort voy a permitir que lo puedan instalar si a ustedes se les hace más fácil en la versión 16 de Ubuntu Server, y si no pues utilicen la 18 que sería lo recomendable. Eso sí, solo sobre versiones LTS lo voy a permitir que lo instalen, pero lo que deben de hacer al final es lanzarle o una ráfaga de paquetes ISMP como menciono aquí, o hacer algún tipo de escaneo de fuerza bruta como lo podría hacer con el mismo Hydra o con algo como Nmap hacia los servers, y lo que debe de aparecer es una estadística y un conteo y alertas que se deben de denotar. Quiero que Snort lo hagan funcionar como un IDS, como un Intrusion Detection System. Sí se pueden instalar y hacer configuraciones para que él funcione como un IPS, pero eso requiere más tiempo y ya estamos a la vuelta de cerrar el curso, entonces lo vamos a dejar solo en una configuración como IDS. Entonces, vayan investigando. Yo lo que les dejo y como tip es, dedíquense a hoy, miércoles, usar el tiempo para ver la instalación de Lento, para correr los flujos y para denotar las gráficas. Que como mencioné, pues las gráficas que deberían de aparecerles a ustedes son gráficas como esta, ¿verdad? Donde vean los hosts, la información que se está corriendo, y gráficas como esta, donde al final del día pues muestra ya los protocolos. Si ustedes van al GES, yo les voy a mostrar lo que en el GES estamos colocando. Yo ya coloqué aquí el laboratorio de Lentop, y si ustedes se meten al laboratorio de Lentop, lo que les va a aparecer es una configuración donde dice lo que ustedes tienen que hacer. Miren, aquí dice claramente, usted debe instalar Entop y mostrar en vivo lo siguiente. Esto sería para el viernes: el flujo de algún tipo de datos como HTTP o ISMP. Entonces lo que quiere decir es que nos deben de mostrar, perdón, aquí están estas gráficas de protocolos. Y lo otro que menciono es el flujo entre IPs. Entonces nos deben de mostrar algo como esto. Entonces, ¿dónde están los top talkers? ¿Dónde se está dando el mayor flujo de información? ¿Quién está enviando más tráfico en una comunicación? Entonces, esto es lo que ustedes deben de montar el viernes. Si ustedes, como les comento, lo pueden dejar configurado para que esto funcione sobre una red, sobre su casa o sobre una red de oficina, sin influir alguna política de seguridad, pues les recomiendo que lo hagan. Entonces, pues de nuevo, disculpen las molestias de tener que haber cubierto la clase de esta manera. Espero pues que no implique ningún problema. Cualquier cosa, pues estoy en el correo, estoy a disposición de lo que requieran. Alguna consulta así grande que tengan, por favor,
háganla, pueden llamar al 24 23 82 01 con mis secretarias y ellas les pueden comunicar con mi persona para si necesitan algo atender en estas 2 horas, pues yo estaré aquí con el celular listo para poder atenderles. De nuevo, pues perdonen que no estoy presente, pero tuve esta cuestión laboral, estoy en Quetzaltenango, de hecho pues estoy en las cumbres terminando una capacitación que tenía que formar parte por un proyecto, como les comentaba, que estoy trabajando en el altiplano occidental y pues espero que la clase pues esta haya sido de su agrado, les abra un poquito la mente a otros protocolos que ustedes pueden utilizar para implementaciones dentro de su red y sobre todo para hacer mucho más eficiente la administración, que es en general lo que el curso se está basando. Y me gustaría que tal vez entre hoy y el viernes, tanto de la experiencia de Untangle que han tenido como de Entop, pues me manden un correíto cada uno de ustedes sobre qué les pareció y si lo han disfrutado, qué dudas tienen para que así yo me pueda preparar y llevarlas el viernes para poder contestárselas. Así que les agradezco el tiempo, gracias por ver el video y pues estamos viéndonos el día viernes para ir dándole continuidad a la clase. Gracias y buenas noches.